Soy la doctorante Jacqueline Juliet Pérez Gutiérrez. Vamos a platicar un poquito del análisis biomecánico que estamos estudiando en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y Deporte. Esto para el doctor, el catedrático Javier Eduardo Rojas. Y pues sin más preámbulos vamos a empezar porque son muchos puntos importantes los que vamos a tratar. Que nada, pues vamos a hablar de los músculos, los huesos y las articulaciones que hacen más que nada una palanca. Son importantes porque pues van dentro de lo que son la estructura humana, pero bueno, son más que apoyo y nos vamos a detener simplemente con los más importantes que se localizan en cuello y hombros. Como les comento, son músculos para poder dar un apoyo más que y una palanca más que para ejecutar de forma correcta, pues estos también tienen que estar integrados en todo el proceso de la ejecución de la sentadilla frontal, que es de la que vamos a platicar a través del fisicoculturismo. Vemos implicado en cuello y hombros. Los músculos más importantes sería el esternocleidomastoideo y el escaleno medio y superior. En los hombros, el manguito rotador, porque de este depende, pues obviamente el movimiento concéntrico y excéntrico, para que se pueda realizar de forma correcta el agarre de lo que sería la barra, para que esté el movimiento totalmente controlado. Es muy importante el control durante el fisicoculturismo para evitar las lesiones y también practicaremos un poquito de lesiones. Huesos implicados en el cuello, pues las cervicales que normalmente pueden tener muchas lesiones si no hacemos un control adecuado del cuello y obviamente teniendo el peso que puede soportar cada deportista va a ser distinto. En hombro vemos la clavícula, es muy importante que la clavícula tenga el suficiente apoyo junto con el acromión, el omóplato y el húmero. Vemos articulaciones importantes aquí también como son las intervertebrales, que estas nos van a ayudar a tener pues el soporte y para que se pueda hacer la flexión de forma correcta. En hombros vemos la articulación más importante que es la glenohumeral para poder hacer el movimiento muchísimo más con otros de los que se necesitan también tener mayor control, pues es el brazo, antebrazo y mano. Vemos aquí más que nada para que el movimiento se ejecute de esta forma excéntrica y concéntrica para tener una buena palanca y un buen torque. Vemos el bíceps braquial, tríceps braquial, que son de los dos más importantes desde mi punto de vista en el brazo. En el antebrazo vemos los que sería el extensor radial del carpo y el extensor de los dedos supinador para que se agarre de forma adecuada la barra. También en la mano vemos implicados el flexor profundo de los dedos y el pulgar para que el agarre sea totalmente estable y evitar que el deportista tenga una lesión. En espalda vemos aquí implicados lo que sería el trapecio, el redondo, el deltoides y el infraespinoso. También tenemos huesos muy importantes porque es bueno el que los huesos estén bien mineralizados para que tengan el suficiente soporte y no nos tambalee el deportista porque también es causa de lesiones el que no tenga el suficiente soporte en la espalda, el húmero, radio, cúbito, los huesos del carpal, metacarpal, que son parte pues de toda la estructura del brazo, el antebrazo y mano. En la espalda vemos implicado aquí la columna lumbar, dorsal, ancho y las vértebras torácicas, que es importante que tengamos pues un suficiente apoyo, una suficiente palanca. En los brazos vemos implicada la más importante sería la articulación húmero-radial para tener suficiente soporte. En el antebrazo vemos el cúbito, la sindesmosis, que son articulaciones muy importantes y a veces no les damos la importancia que conllevan, pero también son sumamente importantes dentro del proceso de todo el protocolo a seguir ejecutar una sentadilla. Hay muchas lesiones innecesarias de las que vamos a platicar más adelante. En la mano vemos también interfalángicas, distal, proximal y la metacarpal
hipofalángicas. En la espalda vemos implicados discos intervertebrales, articulaciones facetarias. Si no tenemos una fijación de los músculos lumbricales, del calcáneo, del astrágalo, del escafoides y de las articulaciones implicadas, que son las que se encargan de, pues obviamente vamos a tener problemas de lesiones. ¿Qué otra situación vamos a estar observando? Contracturas musculares, lumbalgias o lesiones de espalda, roturas de músculo tendinoso, hernia de disco, tendinitis del manguito rotador, epicondilitis, condromalacia. Estas son algunas. ¿Y cuál es la causa de lo que es la lumbalgia? Pues que el deportista incline su cuerpo excesivamente hacia adelante, con una presión desigual en la columna a nivel del lumbar. Entonces, ellos tienen que saber cuál es la posición, cuáles son los grados a los que debe de posicionarse su columna para evitar este tipo de lesiones. Las contracturas musculares, pues por exceso de carga. Muchas veces piensan que entre más fuerza bruta o entre más carguen van a tener mayores resultados de hipertrofia y bueno, ya se ha demostrado que la técnica, la resistencia, que hay otras cuestiones que podemos nosotros complementar para que ellos tengan los resultados que buscan sin necesidad de tener demasiado desgaste o estrés físico y que los lleve a tener este tipo de lesiones. También vemos contracturas musculares que son por exceso de carga, normalmente son a nivel de glúteos y cuádriceps por la falta del calentamiento. Van directamente a hacer el ejercicio en lugar de calentar un poco o de pasar por la adaptación que se debe de tener el músculo, entonces pues empiezan a hacer este tipo de lesiones innecesarias. Vemos roturas de músculos tendinosos y estos son causados por microtraumatismos repetitivos en el área. Una y otra vez haciéndolo de forma errónea, pues los va a llevar a este tipo de roturas. También vemos la hernia de disco por exceso de carga de peso, por no utilizar una faja, por no utilizar la barra de forma adecuada, por el exceso de peso. Vemos otra que es muy común, la tendinitis del manguito rotador, por la falta de flexibilidad, por eso tienen que pasar por un periodo de adaptación de muscular, etc. La epicondilitis, que es una lesión muscular por un excesivo y sobrecarga, causa contracción repetitiva de los músculos antebrazo que se utiliza para extender y elevar la mano de la muñeca. La condromalacia, esto es un desgaste de la superficie del cartílago de la cápsula posterior de la rodilla. Recordemos que en esta sentadilla toda la carga la va a llevar o el torque lo va a realizar lo que es la rodilla y entonces hay más predisposición a que el paciente o el deportista genere una lesión por la fricción continua entre la rótula y el fémur. Entonces, pues es muy importante. ¿Cómo? Ahora sí voy a realizarlo de forma correcta. ¿Cuál es el movimiento biomecánico adecuado? Pues primero que nada hay que mantener el torso recto. La posición del torso debe estar erguido y recto. Puede provocar un poco mayor de estrés, pero pues el estrés va a dirigirse directamente al cuádriceps, que es lo que queremos. Recordemos que el cuádriceps pues sí tolera bastante carga, entonces si lo hacemos de forma correcta no debe de por qué ocasionarse una lesión. Y podemos colocar debajo de los talones una madera, algo recto para que la posición se mantenga adecuada. La espalda derecha y los músculos dorsolumbares que estuvimos platicando anteriormente, contraídos isométricamente. El peso es soportado por la columna y estos músculos pues van a ayudar a tener o ejercer menor presión sobre los discos intervertebrales para que no termines teniendo una hernia de disco. El descenso, siguiente paso, el descenso debe ser completo. Se sabe que aproximadamente debe de estar a 90 grados y los ligamentos cruzados, el tendón rotuliano se encuentra en máxima tensión y pues siendo estos los músculos del cuádriceps los encargados de frenar el peso y la barra. Entonces esto va a ser un conjunto de todo. El deportista se para a 90
90 grados aproximadamente, y esto le va a ayudar a tener un mayor torque, una mejor palanca y evitar pues que se nos tambalee el deportista. Debe de bajar por completo para reducir las posibilidades de que se lesione la columna. Es muy importante que la columna esté en unas buenas condiciones y después no nos dé un problemón. Y bueno, ¿qué más? En el caso de las rodillas, la explicación es física. De tener la sentadilla a los 90 grados, ejerce una presión contra la barra mayor que la del peso mismo para poder vencer la inercia del descenso y revertir el movimiento. Entonces, esto se debe de hacer de forma sumamente. Es importante que nosotros estemos ahí en el momento de la ejecución para ver que lo están haciendo de forma adecuada. Hay que establecer una buena postura de piernas. ¿Cuánto es lo que se deben de mantener las piernas? ¿A qué altura? Se recomienda ubicar las piernas levemente abiertas, separadas poco más del ancho de hombros, con la punta de los pies mirando levemente hacia afuera. Los músculos vasto interno y vasto externo van a funcionar como una simple unidad en la mayoría de los ejercicios, debido a que los puntos de inserción de los músculos integrantes del cuádriceps están muy cerca uno del otro. Entonces, pues lo que tenemos que hacer aquí prácticamente es separar ligeramente y dejar que nuestros pisitos estén ligeramente viendo hacia afuera con un movimiento totalmente controlado para que sea de una forma limpia y puedas bajar sin causar una lesión. La barra firme sobre los hombros, perdón. El agarre debe ser cercano a los hombros para ejercer más presión sobre la barra e impedir que la espalda se curve generando un esfuerzo indeseado. También es importante que le digas a tu deportista, bueno, es más importante que produzcas o trabajes resistencias. Entonces, si trabajas una buena resistencia, vas a tener mayor rompimiento de fibras tipo 1 y también fibras tipo 2. Entonces es importantísimo el que no traten de cargar más de lo que pueden, y esto también va a evitar muchísimo que el deportista se lesione. Si se coloca la barra más abajo es posible levantar más peso, pero si se transfiere el esfuerzo de los cuádriceps hacia los glúteos e isquiotibiales, pueda caerse o deslizarse la barra, ocasionando un accidente. Entonces, esto sería todo. Esta es la bibliografía que utilizamos y con su atención. Muchas gracias.